Un cordial saludo a un día más, con la gracia del Señor, con la gracia de Cristo resucitado. Nos disponemos a comentar los puntos del catecismo de nuestra Madre Iglesia. Y en concreto lo hacemos en torno a los puntos que hablan de Jesús resucitado. Hablamos hoy de los puntos 645 y 646, que tienen como título El estado de la humanidad resucitada de Cristo. Leo los puntos y paso a comentarlos. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado ya, que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer cuando quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de la resurrección que él había realizado antes de Pascua, la hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena de poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. Bien, son dos puntos del catecismo que de alguna forma nos vienen un poco a responder a muchas preguntas que se nos plantean cuando leemos algunos episodios de la resurrección de Jesucristo. Se nos plantean distintos aspectos, ¿no? Pues por lo misterioso de esas apariciones, porque a veces nos hacemos preguntas pues muy concretas. ¿Por qué no reconocen así a primera vista los apóstoles a Jesús resucitado? ¿Por qué les cuesta reconocerle? Bien, hay muchas preguntas, ¿no?, que nos suelen causar la lectura de las apariciones de Jesús resucitado. Vamos, por lo tanto, un poco a profundizar en estos aspectos. Hay que decir, en primer lugar, que para penetrar más a fondo en qué son las apariciones de Jesús resucitado a los suyos, pues que hay que ver qué terminología utilizan los evangelios para describirlo, porque es muy importante eso. El verbo griego, porque sabéis que los evangelios están escritos en griego. Bien, el verbo griego que se utiliza para decir que Jesús fue visto, que se apareció, es un verbo griego, orao, que ha de ser, que es traducido, ¿no?, en nuestras Biblias por fue visto, se apareció, se dejó ver. De esa forma hablan los evangelios. Fue visto, se apareció, se dejó ver. ¿Qué significa eso de que se dejó ver? Bueno, pues se dejó ver, parece que es un verbo que quiere decir que de suyo es invisible, pero que ha querido dejarse ver, materializar, ser sensiblemente visible. Eso es lo que ese verbo quiere significar. Es el caso que también existen otros verbos distintos en el Evangelio, en los Evangelios, cuando se quiere describir una visión interior. Por ejemplo, las visiones interiores que tuvo Pedro, las visiones interiores, por ejemplo, cuando Pedro estaba en la cárcel y el Señor le concede una visión interior. En ese caso, los evangelios no utilizan ese verbo orao, porque estamos hablando de una visión interior de Jesús
que tuvo bien en sueños, estando Pedro en sueños, estando Pablo en sueños, bien sean durmiendo o bien sean estando despiertos incluso. El Evangelio distingue las manifestaciones de Jesús en ese nivel de una especie de aparición mística dentro de ellos, de una aparición visible, lo distingue. Y utiliza dos verbos distintos, para una cosa y para la otra cosa. Mientras que esos verbos hacen referencia a una especie de manifestación mística, sin embargo el verbo orao hace referencia a una manifestación visible, se apareció, se dejó ver. Por ejemplo, podemos ver en el Hechos de los Apóstoles 10:40, donde dice el siguiente texto: a este Dios le resucitó al tercer día y le dio la gracia de aparecerse, de manifestarse sensiblemente, dice. Fijaros qué manera de concretar ese verbo. Se le manifestó sensiblemente. Por lo tanto, las apariciones de Jesús resucitado no son una especie de sensaciones místicas que tienen los apóstoles, no es eso. Ellos tuvieron unos encuentros sensiblemente perceptibles. ¿Por qué? Jesús resucitado se apareció, se dejó ver por los sentidos humanos. Bien, podemos también hacer referencia a otros textos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 1:3. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía. Habla de pruebas visibles. Es un verbo empleado pues en el sentido que significa presentar, poner ante sus ojos. También tenemos otros textos como Lucas 24:36 o Juan 20:19, donde dice: Jesús se puso en medio de ellos, salió a su encuentro, dice Mateo 28:9, sale a su encuentro. Son todas, por lo tanto, fórmulas que no están hablando de experiencias místicas interiores, no, sino de fenómenos sensibles, visibles por los sentidos. Juan 21:4 emplea también un término similar para hablar de que Jesús se pone en tal lugar, ¿no? En Juan 21:4 podemos también verlo. Bien, esta es de alguna forma la forma en la que los evangelios disipan esas dudas. Estamos hablando de que no es un encuentro con un fantasma. Marcos 16:49 subraya eso. Mirad que no soy un fantasma. ¿Qué quiere decir ese término? Cuando Jesús dice mirad, tenían miedo, pensaban que era un fantasma, pero no era un fantasma, sino que era Jesús. Con eso están queriendo dar a entender de que esa aparición tenía un grado de realismo que disipaba las dudas de que fuese una especie de manifestación meramente subjetiva. No es un fantasma. No digamos ya nada cuando Jesús dice: ¿tenéis algo para comer? Compartid eso conmigo. O sea, es decir, Jesús quiere comer con ellos, no porque el cuerpo resucitado necesite de comer, sino para disipar sus dudas. Para disipar sus dudas. No digamos nada de ese texto de Juan 20, versículos 24 y siguientes, en el que Jesús tiene el encuentro con Tomás y le permite tocar y palpar sus estigmas, ¿no? Las huellas de la pasión, para que disipe dudas. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos y dentro Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó:
Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Pues bien, es una forma concreta de Jesús de hablar de que no se trata de una manifestación interior. Él ha querido que nuestra fe esté fundamentada no en una mera experiencia mística subjetiva de los apóstoles, porque entonces nuestra fe sería demasiado pues débil, tendría un fundamento demasiado subjetivo, estaría fundamentada en la experiencia interior de unos hombres. No, Jesús, Dios ha querido que nuestra fe esté basada en unos hombres que pueden ser débiles, pero que han tenido una visión, se ha producido un acontecimiento sensiblemente comprobable de el Jesús resucitado. Eso es algo que los evangelios lo remarcan. No estamos hablando de experiencias interiores, no estamos hablando de alguna manera de subjetividades o interpretaciones subjetivas de los apóstoles, sino estamos hablando de un encuentro real, de un acontecimiento sensiblemente comprobado por parte de los cuales se han beneficiado los apóstoles, pues para bien nuestro, para que nuestra fe sea confirmada. Jesús resucitado, por lo tanto, se apareció, se dejó ver, fue visto, fue tocado. Nosotros que hemos comido y bebido con él, dicen los apóstoles, después de haber resucitado. Los apóstoles, por lo tanto, han tenido una experiencia, han sido testigos no del mismo momento de la resurrección, pero sí de los encuentros con Cristo resucitado. Lo meditamos. Alabado sea Jesucristo.